Bueno, buenas tardes, profesora, profesores presentes y compañeros estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo. El día de hoy les extendemos un cordial saludo y les damos la bienvenida a esta entrevista, en donde vamos a hablar de literatura y mujeres escritoras. Hoy con nosotros una mujer escritora del siglo XXI. Muchas gracias, profesora Sandra, por aceptar nuestra invitación. No, el agradecimiento es mío. El agradecimiento es mío, me honra estar aquí con mis amados estudiantes, siempre lo he dicho, y muchas gracias por la invitación. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar sobre la obra Gualdina Dávila, Ser mujer y escritora en el siglo XIX. La obra fue escrita por la profe Sandra en compañía de dos docentes de la Universidad Surcolombiana, que son Franklin y Magdaliliana. Este libro ustedes lo pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues en la síntesis que se encuentra en la parte del respaldo del libro nos mencionan que Gualdina enfrentó desafíos como mujer y escritora en un siglo en donde el patriarcado estaba muy marcado. Entonces, vamos a abordar esta entrevista con base al libro y pues vamos a iniciar primero con la proyección de un video corto en donde preguntamos a chicos de la universidad, ese no es, a chicos de la universidad, a ellos cuando les decíamos el nombre del título del libro, ¿qué se imaginaban? ¿Qué podía ser? ¿Qué podía tener el libro? Entonces, para después de que termine el video, profe, si nos puedes dar como un comentario breve de qué opinas. Este libro nos evoca también la importancia de nosotros expresarnos como mujeres, de ser autónomas, de realmente mostrarnos como somos, porque las mujeres somos luchadoras, las mujeres somos guerreras. Y soñemos, que no seamos simplemente unos pajaritos enjaulados, sino que realmente podamos abrir esa jaula y volemos, porque nosotros podemos. Para mí expresa como lo difícil que fue ser mujer en ese siglo y lo difícil que puedo llegar a ser expresarse. Para mí el título de este libro me da a entender como la superación que hubo de los derechos. Trata sobre pues, una chica en la cual, teniendo en cuenta la época, intentará romper estándares o bueno, intentará luchar contra el machismo, por así decirlo, que se luchaba por en esa época, ya que pues era algo que aparentemente estaba normalizado y pues sería muy interesante, me gustaría verla. Me gusta mucho ese tipo de historias en las cuales las mujeres son las protagonistas e intentan demostrar que son capaces de muchas cosas que los hombres pueden hacer y otras más en las cuales se destacan mucho. Es ser mujer y escritora en este siglo, eh, digamos que prevalece mucho el sentido y la esencia del poder de la mujer en un escenario marcado por el machismo y que intentamos cada vez más hacer un ejercicio preciso desde el ejemplo, desde la berraquera, desde la formación, porque ser mujer y escritora hoy en día se ha ganado. Y creo, pretendo entender que va a ser como el ser mujer en la literatura en ese contexto y cómo lo agudiza, porque a partir de que la academia como que prioriza autores y hombres en esta disciplina, pues lo que va a hacer es como que la relación en contexto y cómo la agudiza en ese contexto el ser mujer en ese entorno académico y literario. Pues muy interesante, ¿no? El video, la recepción, llamamos, ¿no? De la literatura. eh, en este caso solamente lo que les evoca el titular, ¿no? El título del texto. Sin embargo, ha sido una lectura muy completa la que han hecho los estudiantes que ustedes han allí entrevistado, a los que les han preguntado, porque en ese conjunto de inferencias ellos ya están anunciando, ¿cierto?, lo que les va a presentar la propuesta teórica del texto y todos convergen en unas palabras claves, ¿no? Mujer, chica, decía uno de ellos, pero sí, es una mujer. Las palabras difícil,
recuperación, romper, la enunciaron varios. La palabra común que atraviesa todos los discursos es la palabra machismo, ¿no? Berraquera, grandeza, y dice uno de los dos de las voces que allí enuncian autores hombres. Si nosotros cogemos todo ese corpus de obras, es eso lo que nosotros trabajamos en esta propuesta, ¿no? El enunciarnos como mujeres en un contexto muy difícil, en donde solo tenían la palabra los hombres, porque eran los protagonistas de un patriarcado. Entonces, si tenemos todas estas voces de los enunciadores que allí hay, tejemos la historia temática de lo que es el libro Waldina Dávila, Ser mujer y escritora en el siglo XIX. Nunca he visto este ejercicio de recepción, muy bonito y muy interesante, ¿no? Y qué rico que muchos dicen, nos gustaría leerlo, ¿no? Porque es otra apuesta que intenta deconstruir los discursos oficiales, ¿no? Que es lo que hacemos con la investigación, ¿no? Transformar. Profe, una presentación. Adelante. Bueno, queríamos, antes de que los compañeros comiencen con su cuestionario, quería presentar al grupo de estudiantes. Tenemos aquí a Wilmer José Maya y a Mariana Galindo Perdomo, que van a hacer pues que ya comenzaron a hacer la entrevista, el diálogo con la profesora Sandra Milena Trujillo, a quien agradezco mucho en nombre de todos que nos acompañe hoy. Pero también hay que reseñar el apoyo en la parte de producción de esta entrevista, especialmente en el audio y el sonido de Ángela Lucía Fierro, que está allí también tomando fotografías, Johan Sebastián Vitovis en la cámara y Wilmar Ernesto Puentes, que está allí. Este es el equipo pues, de estudiantes que va a realizar este diálogo con la profesora Sandra Milena Trujillo y bueno, estamos ansiosos de que se desarrolle la conversación. Bueno, profe, la primera pregunta que teníamos para usted es, ¿qué la motivó a investigar la vida y obra de Waldina Dávila? Bueno, pues al igual que ustedes, yo también soy egresada de esta universidad, soy hija de la Universidad Surcolombiana, egresada del programa de literatura, pero cuando estudié literatura, exceptuando Sor Juana Inés de la Cruz, no estudiamos mujeres. Cuando yo me presento a estudios de maestría, y empezamos a indagar sobre autores posibles para trabajar, pues uno siempre piensa en los grandes autores, ¿no? Entonces voy a estudiar a Gabo, voy a estudiar a Llosa, em, pero nos damos cuenta que cuando ya llevamos varios semestres, las mujeres no ocupan ese lugar en los anaqueles de la literatura que sí históricamente han ocupado los hombres. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con la literatura escrita por mujeres? Y en esa pregunta, porque toda investigación nace de una pregunta, como de una curiosidad. Eso es lo que nos mueve a investigar, la curiosidad. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, y es que en el boom no hubo mujeres, en el siglo XIX no hubo mujeres que escribieran, en la colonia no hubo mujeres que escribieran. Entonces, cuando surge una pregunta que nos genera esa curiosidad, queremos buscar la respuesta. Entonces, esa pregunta fue la que nos motivó a hacer esta investigación y a concluir que definitivamente sí había presencia de mujeres que estaban con sus libros publicados y que era hora de investigarlas a ellas y dejar un poquito aparte ese discurso escrito por hombres que fue el que estudiamos en la universidad. Eso fue lo que nos motivó. Y teniendo claro esto, profe, ¿nos podría hablar acerca del proceso de investigación que tuvo el realizar este libro? Bueno, como todo proceso de investigación, ya ustedes lo han visto con el profesor Juan Carlos, pues investigar no es fácil. Investigar, nosotros una vez hablábamos en clase de los tipos de lectores que nos proponía Stanislao Zuleta, ¿recuerdan? De ese lector paciente, ¿no? Ese lector rumiante, ese lector camello que soporta todo, pero ese lector también niño, ese lector león. Si yo hago una analogía con la investigación, resulta muy parecida la transformación del investigador cuando empieza con ese lector mono,
que planteaba también los profesores Parra aquí en la universidad, tanto tiempo que fueron profesores de comunicación lingüística, que había una curiosidad, ¿no? Como el mono. Entonces el lector mono, yo, claro, hay una curiosidad, hay una pregunta que genera esa investigación y esa curiosidad es el leitmotiv o el punto de partida para uno no perder la pasión a lo largo de la investigación. Porque la investigación, si bien tiene que generar mucha pasión, también genera cansancio. Llega un punto en que el investigador se cansa y dice, aquí hasta aquí llego, ya creo que las fuerzas se me agotan, pero no hay que perder de vista siempre esa motivación. Yo porque estoy aquí, si es el lector mono curioso. Y luego durante ese desarrollo, entonces la paciencia, ¿no? La paciencia por investigar fue durante todo el proceso, porque investigar no es fácil, pero cuando investigamos escritores como el mío, que es un escritor canónico, de la época decimonónica, además, pues implica ir a consultar eh, textos antiguos, manuscritos antiguos, prensa antigua, y eso pues es una actividad desgastante, ¿no? Porque el investigador tiene que tener un tiempo, mucho tiempo, ¿no? Para poder buscar el material, hacer una deconstrucción de la información, sistematizar la información, luego decir, bueno, ¿esto qué me aporta? Porque la investigación tiene que generar esa nueva transformación, de lo contrario, pues creo que el objetivo no estaría cumplido, ¿no? Entonces fue todo un proceso de curiosidad, de desarrollo con paciencia, con rumiar la información, con deconstruirla y hallar, ¿no? Los hallazgos, cuando yo creo que eso es lo más motivante en las investigaciones. Encontré este hallazgo, esto nadie lo ha dicho, esto nadie lo ha hecho, ¿por qué nadie lo había visto, no? Entonces, cuando tú crees que estás aportando a la sociedad del conocimiento, a la cultura, tú te das por bien servido porque tu investigación es un aporte más, ¿no? Al conocimiento y sobre todo en el campo de nosotros literario, a algo que, no, que llamamos en literatura canon, pero que está incompleto, porque no incluyó a las mujeres, no incluyó a las mujeres campesinas, a las mujeres negras, a los indígenas, y este aporte, este granito de arena que hacemos con esta escritora es contribuir a las voces de las mujeres que escribieron cuando no se les permitía publicar libros. Entonces, es toda como un proceso de etapas, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Aparte del desgaste que su merced nos mencionaba ahorita, Como desgaste, sino la paciencia. la paciencia y la constancia, ¿con qué otros desafíos se encontraron ustedes como investigadores en el proceso de la realización del libro, profe? Bueno, pues desafíos tiene uno en todo momento, ¿no? El mismo hecho de cómo yo sistematizo la información, ¿no? Cómo voy a hacer, ya tengo toda la información, ya tengo todo el producto que quiero presentar, entonces viene el desafío de cómo lo escribo bien, porque no es la investigación exige un lenguaje académico, ¿no? Un lenguaje que es producto de una investigación y por lo tanto tiene unos nichos, ¿cierto? Em, Academicista muchas veces, pero el objetivo allí es cómo hacer que esta información que parece ser muy rigurosa a nivel literario esté escrita a un nivel en el cual los estudiantes de cualquier nivel educativo, secundaria también, primeros semestres, la gente, como nosotros hablamos, no necesariamente graduada en la universidad, también les sea agradable para la lectura, ¿no? También digan, quiero leer esta investigación, porque la investigación no debe ser de selecciones intelectuales, ¿no? Que para una población específica. Entonces yo creo que ahí fue el siguiente desafío, porque cuando tú haces la investigación y la entregas a tu director de tesis es un proceso, pero tomar esa investigación y volverla a libro, es decir, editarla para hacerla eh, publicación de texto, ya exige otro proceso. Entonces, ese fue el desafío. ¿Cómo organizamos este material? ¿Cómo revisamos ese lenguaje para que se adapte a todo tipo de lector? Y más allá de lo que aportamos como investigadores, sea del goce literario y lector para las diferentes recepciones a las cuales va a llegar el texto. Ese creo que fue el otro desafío más importante. Pido un permiso para hacer una pequeña acotación pensando en los compañeros que están escuchando la entrevista acá y luego cuando se edite, que es el siguiente, que pedirle a la profe Sandra que brevemente nos plantee quién es Waldina Dávila, la autora que trabajó y cuál es su importancia como escritora, para que
nos contextualicemos un poquito y luego sigamos hablando de la investigación, ¿de acuerdo? ¿Lo puedo hacer de una vez? Sí, de una vez, sí. Bueno, pues ya algunos estudiantes de aquí que hemos podido participar sabemos que pues Gualdina Dávila Salas, porque ya después de casada tiene su apellido Ponce de León, de su esposo que fue militar, es la primera, es considerada la primera novelista huilense, autora de novelas, de 3 novelas: La muleta, El trabajo, Luz de la noche, que recientemente acaba de ser publicada por la Universidad CES, la colección Raíces. Ya el profesor de hecho me la regaló, la trajo de Medellín. Y en este momento también se está trabajando en la recopilación de toda su obra para ser publicada por esta misma universidad. Y yo hago parte pues de ese equipo que vamos a trabajar, Dios mediante, ese del proyecto. También es autora de poesías, de 2 ediciones que hizo de su volumen de poesía, una en España, la otra aquí en Colombia, de un cuento que se llama Mis próceres y lo dedica a su abuelo Benito Salas, el mártir de la independencia, y a las mujeres que lo acompañaron, y una obra de teatro titulada Suma. Entonces, una escritora muy prolífica para su época, que además de todo fue madre de 4 hijos, se enviudó muy pronto, nunca se volvió a casar, fue una mujer muy independiente que viajó a Europa en varias oportunidades y que hizo parte, ¿no?, de las esferas culturales del siglo XIX, en donde muy pocas mujeres participaban. De hecho, hizo parte de la publicación del primer periódico de mujeres, el periódico La Mujer, cuya dirección estaba bajo la tutoría de Soledad Costa de Samper, y ella hizo parte de ese equipo de escritoras, de una u otra forma, las primeras mujeres que publicaban en prensa, ¿no? Editada por mujeres, y cuyas obras, compuestas en su mayoría por poemas escritos sobre reflexiones de mujeres, eran de autoría femenina. Bueno, profe, usted nos comenta que uno de los desafíos o retos a los que se enfrentó fue adaptar esa investigación, esa información a un libro que fuera bien recibido por la audiencia. Bajo esto, ¿cómo fueron recibidas las obras de Gualdina Dávila en el contexto del siglo XIX? Bueno, no solo Gualdina Dávila, todas las escritoras. Hay un estudio de la profesora Patricia Londoño, y de otras grandes investigadoras del siglo XIX, que hasta la fecha han más o menos mal contado, porque pueden haber más escritoras que nunca publicaron sus obras, pero sí escribieron, ¿sí? Pero es que publicar no era fácil, sí, de hecho no lo es hoy día, en esa época era más difícil. Pero mal contadas hay más o menos 57 escritoras que publicaron en el siglo XIX obras de teatro, poesía, novela, sobre todo poesía, ¿no?, que era el género más aceptado para ellas, en Colombia, ¿sí? En Colombia, por supuesto. Entonces, no solamente la obra de Gualdina, sino la de todas las mujeres fue considerada literatura de arte menor, ¿sí? Porque era escrita por mujeres. Entonces, la diferencia entre una obra escrita por hombres y una obra escrita por mujeres era considerada dependiendo primero de quién la publicaba. Entonces, si era una mujer, tenía que tener el respaldo del mecenas, ¿no?, que por lo general era su esposo, o una figura pública de nombre literario, ¿no? Por ejemplo, Rafael Pombo fue un gran mecenas. Rafael Pombo, de hecho, fue mecenas de Gualdina Dávila en algunas poesías, porque patrocinó en el sentido del comentario, no de económico, porque Gualdina fue una mujer de poder económico, ¿sí? Ella es descendiente de Benito Salas, tenían poder adquisitivo y su esposo también le legó una gran herencia. Ella no necesitaba ese tipo de respaldo, sino hablemos del respaldo cultural. El hecho de que Rafael Pombo diga tu poesía es, ¿sí?, o que un escritor de renombre de la época lo diga, eso amerita ser leído. Entonces, para ella y para todas las mujeres fue difícil incursionar en las letras, tenían que tener el respaldo de un mecenas, tenían que tener el respaldo económico, por supuesto, adquisitivo, para poder publicar, pero además de eso debían pertenecer a la élite. Una mujer pobre del siglo XIX no podía publicar, porque además tampoco sabía escribir ni leer. Quienes tenían ese privilegio eran las mujeres de élite que habían podido recibir una información instruccional para mujeres, pero dentro de esa formación estaba aprender a leer y a escribir. Leían, por supuesto, eran mujeres acomodadas que tenían grandes bibliotecas, sus familias, y eso también les posibilitaba la lectura.
pero ella, al igual que todas, tenía que tener ese mecenazgo, tenían que ser de élite y pertenecer a una clase social para la época prestante, ¿sí? Para que de una u otra forma también sus obras fueran respaldadas. No al nivel de la autoría de los hombres, eso nunca se alcanzó, que es lo que queremos hoy también visibilizar y recuperar, que ellas también escribieron obras de calidad que ameritan ser leídas y estudiadas por la academia. Bueno, profe, ya adentrándonos un poco más al libro, en el segundo capítulo titulado Siglo XIX, Conformismo y Rebeldía de las Escritoras Colombianas, se nos habla de las confrontaciones políticas por el poder entre liberales y conservadores en el tiempo de Gualdina Dávila, y se nos resalta de manera textual: no obstante sus diferencias ideológicas, estos dos partidos defendieron por igual la religión, la familia y el papel de la mujer como hija, madre y esposa. Más adelante añade, en correspondencia con este paradigma, la mujer es relegada al hogar con pocas posibilidades de participación en el ámbito político y cultural. Con base a este apartado anterior, ¿usted cree que este paradigma o ideología, que fue principalmente impuesto por la religión, sigue estando presente en la mujer hoy? La mujer hoy. Bueno, pues es una pregunta, pues como en algunas sí, ¿no? En otras no. Bueno, pero partamos de lo primero. Esta ideología que ustedes mencionan atraviesa toda la obra de Gualdina Dávila de Ponce León, en lo conservador, en la poesía. Es una poesía muy conservadora, dedicada a Dios, a los buenos valores de la mujer casada, de la mujer madre. Sin embargo, en algunos poemas ella presenta una filosofía muy liberal, ¿sí? Y en las novelas es muy marcada, porque ya ella enuncia desde esa búsqueda de la liberación de la mujer una emancipación. Y eso ya la hace no ser, es decir, salirse de la esfera privada, que es a la que nos conduce la iglesia, ¿no? Que fue a quien se le entregó en el siglo XIX la responsabilidad de la educación para las mujeres. Por eso el modelo por antonomasia, ¿no? Para la mujer era el de la Virgen María, ¿no? Casta, pura, virginal, madre, esposa y cuidadora del hogar y también de su marido. En ese sentido, hay poemas muy conservadores que se van por esa línea, pero que encuentra uno que hay un momento de ruptura en esta literatura de Gualdina Dávila de Ponce León, en donde ella transgrede estos estereotipos y hay un poema muy bello que se llama Fragmento de una leyenda y lo que ella cuenta, o lo que el yo lírico cuenta o canta, perdón, en este poema es la liberación de la mujer cuando el matrimonio no funciona. Y dice en lenguaje inferencial, desde ese estudio poético que se le hacen a las estrofas, es cuando el amor no funciona, cojamos rumbos diferentes, pero no tenemos por qué soportarnos bajo el mismo techo. Que lo diga una mujer en el siglo XIX ya es transgresor, porque está subvirtiendo el lema de la iglesia que hasta que la muerte nos separe. Entonces, allí ya ella es una escritora no convencional. Si pasamos a las novelas, esa ideología religiosa, por supuesto, se transgrede totalmente en la construcción de los personajes femeninos de sus novelas, ¿sí? Porque son mujeres que si bien hay algunas que sí siguen ese modelo de la esfera privada, la mayoría ya buscan salir, trabajar, autosostenerse, no depender de un marido y algunas, como en la novela La muleta, uno de los personajes ya quiere vivir sola. Dice, es que yo no me quiero casar. Hay otra que es infiel a su esposo. Entonces, cuando uno ve estos estereotipos, en nada convergen con los estereotipos de la Virgen María o los estipulados por la iglesia de fiel hasta el matrimonio o hasta que la muerte nos separe. La literatura de hoy, por supuesto, ha roto todos esos paradigmas, todos esos estereotipos, ya es la mujer fuerte, es la mujer que tiene voz propia, es la mujer que habla, que se enuncia en los discursos y por supuesto es una mujer personaje que hace uso de su libre albedrío. Los personajes del siglo XIX tenían que ser así porque eran modelos para las lectoras. Si tú escribías diferente al modelo de María, de Jorge Isaac, pues no estaba bien visto que escribieras una novela cuando la novela por antonomasia era lectura en esa nación incipiente que se construía donde la mujer debía ser como el espejo de ese personaje era para la mujer lectora, ¿no? Las novelas de hoy día
vemos que hay una liberación de la mujer, hay una anunciación desde ese lugar de construcción de la subjetividad que nos hace lo que decían los jóvenes en el video, ser fuertes, hablar, no tener miedos, decir lo que sentimos, salir de la esfera privada y decidir ser nosotras, ¿no? Entonces, claro, hay mucha diferencia. ¿Qué tenemos que agradecer? Que esas escritoras del siglo XIX abrieron el camino para que las del siglo XXI puedan escribir lo que hoy están publicando. De lo contrario, no se hubiese podido abrir esa puerta. A ellas le debemos esto y por supuesto, Waldina hace parte de esa lista. Continuando con el libro, profe, teníamos la siguiente pregunta que su merced lo mencionó incluso en la conferencia de la Feria del Libro aquí en Neiva, y es, ¿por qué considera usted que Gualdina Dávila escribía en seudónimo? El uso del seudónimo en el siglo XIX no fue solamente de Gualdina Dávila de Ponce León, fue de la mayoría de las escritoras que publicaron en el siglo XIX y tenía una explicación, y era el temor a ser señaladas por por la crítica literaria y por la sociedad en general. Entonces, si yo me escondo detrás de un seudónimo, eh, quizás puedo escribir más libremente, quizás no me expongo a ser señalada, porque como no se tenía ese respaldo de ese mundo cultural, usar el seudónimo no solo en el siglo XIX, sino hasta bien entrado el siglo XX. Yo estoy investigando en este momento a la primera escritora negra que publicó una novela en Colombia, Teresa Martínez de Varela, y el seudónimo bajo el cual ella publicó muchos de sus poemas fue Ilsa de Andágueda. Cuando uno encuentra, ella nace en 1910, Gualdina nace en 1932, hay una diferencia de años. ¿Por qué siguen escribiendo bajo seudónimos? Porque aún rige para ellas un estigma por ser escritoras, por usurpar terrenos que le pertenecen a los hombres. Entonces, el seudónimo es una de las múltiples formas, porque hay muchas otras, que utilizan como caparazón, ¿no? Para poder publicar y resguardarse de una u otra forma de ese señalamiento en el cual la mujer no era vista con buenos ojos cuando era escritora y más cuando se atrevía a publicar sus escritos. Profe, en ese caso, ¿usted podría decir que en la actualidad las mujeres enfrentan los mismos desafíos que en su momento enfrentó Waldina Dávila o cualquier otra escritora del siglo XIX? Decir que enfrentan los mismos desafíos, no es, bueno, han mejorado las épocas, ¿no? Afortunadamente hemos ganado espacios, ya hacemos parte de todos esos campos de las esferas públicas que en el 19 fueron negadas para las mujeres, desde el mismo hecho de ser reconocida como ciudadana, ¿no? Eso fue reciente, la obtención del voto. Sí se han ganado espacios que no, que distancian un poco esa situación que vivieron las mujeres decimonónicas, pero yo pienso que en igualdad de condiciones, como ustedes quizás lo quieran, lo están preguntando, no. Todavía el terreno es duro para las mujeres en todos los ámbitos, desde el periodismo literario, desde el campo de la novelística, la crítica literaria. Sigue habiendo de todas formas un sesgo allí de diferencia hacia la pluma de las escritoras, que no es igual, por supuesto, en las condiciones en en las cuales se produjo la literatura del 19, pero que sí sigue habiendo algunas marcadas diferencias, sí las hay. Las mujeres han ganado espacios, publican mucho más que en otros tiempos, son reconocidas, hay literatura escrita por mujeres de alta calidad, ¿sí? Tanto de la ficción como de la no ficción, pero los espacios siguen siendo negados. De hecho, yo le mandé a José cuando invitaron a los escritores aquí en Colombia a participar como representantes a una feria internacional del libro en España, y había que escoger a 10 escritores que tienen el nombre alto en Colombia por las letras, y no había una sola mujer en la lista, ¿sí? Y hubo todo un movimiento liderado por la escritora Pilar Quintana, en donde se pronunciaban las mujeres y decían, en Colombia en el siglo XXI hay mujeres escritoras y aquí estamos. Finalmente hubo un grupo de escritores que desistió de de esa invitación, pues como un acto de solidaridad también hacia las mujeres, y se pronunciaron, ¿no? Porque fíjate, sigue habiendo un sesgo y estamos hablando de este siglo, ¿no? De este siglo.
Aunque ya nos dio un adelanto, profe, la siguiente pregunta perdón, ¿en qué nueva investigación sobre la literatura escrita por mujeres está trabajando en la actualidad? ¿Nos podría dar un poco más de detalles sobre la investigación, por favor? Vas a ver, spoiler. Bueno, pues yo, como ustedes saben, ya estoy a puertas de sustentar una investigación doctoral. Sigo con el nicho de trabajar la literatura escrita por mujeres. Esta vez son escritoras nacidas durante el primer tercio del siglo XX. Investigué a 10 poetas de diferentes regiones de Colombia, algunas escritoras de zonas marginales como Quibdó, otras de aquí del Huila, tenemos a Silvia Lorenzo y otras escritoras que hacen parte del altiplano cundiboyacense y de la zona norte de Colombia. ¿Qué estudiamos con estas 10 poetas? Estudiamos sus imaginarios en un corpus de poesías de los libros que publicaron, em, con unas condiciones muy, muy cercanas a las que vivieron las escritoras de mitad del siglo XIX. Fueron escritoras, la mayoría publicaron cuando todavía no habían ganado el derecho al voto, entonces, pues publicaron unas situaciones también difíciles, sus obras poéticas, y lo que hace interesante esta investigación en los resultados, que de eso pues ahorita lo vamos a hablar, vivieron la época, una de las épocas históricas más álgidas de Colombia, ¿no? De la violencia de los 50, de la muerte de Gaitán, pero también el inicio de esos movimientos liderados por mujeres en Colombia, que podemos llamar de una u otra forma primeros movimientos feministas. Entonces ahí están ellas, hacen parte de este colectivo de mujeres y ellas se pronunciaron a través de los discursos poéticos y es lo que ha hecho interesante esta investigación que ya está en su etapa final, liderada bajo la dirección de la profesora Betty Osorio de Negret. Bueno, profe, nosotros antes de iniciar la entrevista le pedimos al público que fueran apuntando en papelitos que nosotros les pasamos reflexiones, frases, ideas que se fueran generando con el paso de la entrevista. En este punto le queremos leer algunos de los aportes por parte de los compañeros para que opinemos acerca de estos. Mari, ¿quieres leer? Bueno, aquí nos dicen, en la actualidad se han roto los paradigmas y estereotipos. La mujer ahora tiene voz propia y hace uso de su propio de su propio albedrío. Agradecer a las mujeres del siglo XIX que las mujeres del siglo XXI pueden escribir ahora. Se lo debemos a ellas. Otra persona dice, todavía el terreno es duro para las mujeres desde el periodismo narrativo hasta la novela. Y en el siglo XXI hay mujeres escritoras y aquí estamos. Lucha de la literatura femenina en Colombia. Esperamos la lucha nunca termine. La lucha de las escritoras del siglo XIX abrió las puertas para que las escritoras del siglo XXI puedan escribir con libertad. Por último, este me llama en especial la atención. Gualdina Dávila, mujer escritora del siglo XIX, emerge como un faro de resistencia en un mundo literario dominado por hombres y marcados por la exclusión femenina. De hecho. Bueno, pues son frases que podíamos hacer carteleras, ¿no? Generar lo que ustedes han hecho como es una concienciación de que la historia no está completa. Hay discursos que quedaron al margen, en los bordes, en la periferia. Y desde la academia yo pienso que una de las tareas de ustedes como comunicadores en formación, de nosotros, trabajadores también de la cultura, de la lengua escrita, es eso, ¿no? Mm, Hacer una desconstrucción de esos discursos, volver a contar la historia, porque esta es contarla completa, de nosotros como académicos y de ustedes que ya pertenecen a la academia, de la mano, por supuesto, todos los movimientos sociales, porque la academia no está desvinculada, ¿no? Hay una retroalimentación de parte y parte, es desestabilizar esos cánones y construir la historia completa, en este caso desde la literatura, ¿no? En Colombia, porque así aplica para todos los campos, ¿no?
Ay, profesor. Sí, yo quería aportar al diálogo con un par de inquietudes. Yo me doy cuenta que usó una compañera, yo me doy cuenta que tú no lo usas, prefieres usar la denominación literatura escrita por mujeres. Yo no conozco bien cuál es el debate que hay, pero yo supongo que detrás hay un debate. Y entonces la pregunta es, ¿hay literatura femenina? ¿Podemos hablar de literatura femenina y masculina? ¿O por qué usar el término más bien literatura escrita por mujeres? Actualízanos un poco en esa discusión. Eso es una discusión que desde la academia es muy polémica, ¿no? Mm, Porque dicen, bueno, así como hay una literatura femenina, entonces debe haber una literatura masculina y debe haber una lectura, una literatura infantil, pero la literatura infantil también es del goce de la literatura de quienes les gusta lo juvenil, y entonces se genera ahí toda la polémica, porque podemos hablar de literatura también femenina o literatura feminista, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos la decisión, si ustedes se dieron cuenta en el libro, para no entrar en ese debate de lo que implica lo femenino, desde un estudio desde la perspectiva de género, que además tiene múltiples lecturas y múltiples debates, apostarle a la literatura escrita por mujeres, desde esa consideración de la voz que enuncia en una construcción de subjetividad, de asumirme como mujer, ¿sí? Porque la mano que escribe tiene una memoria. Y hemos apostado que si esa memoria proviene de un discurso en el cual quien habita ese cuerpo tiene esa identidad de mujer, hay unas marcas específicas. Y eso fue lo que quisimos quizás apostarle en el libro. Y también lo determinamos para evitar ese debate de lo que implica una literatura femenina, que se considera, por supuesto, una literatura escrita desde las voces de mujeres. Pero es que hoy lo femenino también puede abarcar muchos otros conceptos, que no es lo que nosotros pretendíamos debatir con la investigación. ¿Cuáles serían algunas de esas marcas en los textos escritos por mujeres Sí. que dan lugar A que sea a hablar de lo femenino, de la construcción también de lo femenino. Cuando las mujeres empiezan a escribir desde lo femenino, empiezan a abordar otros temas diferentes que no se veían en la escritura de sus colegas hombres de la época. Entonces, había una esfera privada y una esfera pública. La esfera pública, por supuesto, está el hombre allí haciendo su protagonismo, con la construcción de los discursos hegemónicos, del poder, de una construcción de nación incipiente. Cuando la mujer empieza a escribir, los temas abordan esa subjetividad que hay detrás de la puerta, ¿sí? ¿Qué siento como madre? ¿Qué siento como mujer? ¿Qué espero como mujer? ¿Qué no quiero más de esta vida que tengo como mujer desde el rol de madre, de esposa, de hermana, de cuñada, de prima? Entonces, son otras las dinámicas, son otros los tópicos, son otros los intereses y son otras las construcciones de subjetividades que se tejen en estos discursos, porque se muestra por primera vez en la literatura lo que ocurre en la esfera privada. Y eso no se, y con la voz de la mujer, ¿no? Con la voz de la mujer, que era una mujer por lo general escritora, en su mayoría madres, que tenían que lidiar con los dos roles, ¿no? El rol, por supuesto, de servirle a su esposo y a sus hijos, pero también con un rol de querer ya transgredir ese modelo y permitir que el texto tejiera lo que ella sentía como mujer desde ese lugar de enunciación que le había sido impuesto por la iglesia, por el status quo, por la sociedad, más cuando ellas eran mujeres todas de élite, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia con la escritura de hombres. Entonces, miremos solamente María. María se publica contemporánea a estas novelas. María es la mujer que llora, es la mujer sumisa. María se llama la obra, pero el protagonista, ¿quién es? Es Efraín. Efraín es el protagonista en todo momento. Efraín ordena, Efraín dispone, el papá de Efraín dispone, el papá de Efraín ordena. ¿Qué hacen las mujeres? Obedecen, callan, no se educan, no alzan su voz jamás. María es muy humilde, por eso María es el libro modelo para las mujeres del siglo XIX. Es el dichado de virtudes, ¿no? El dechado de virtudes. Estas mujeres escritas por mujeres fisuran esos estereotipos, si bien no los alcanzan a romper del todo, a transgredir del todo, porque ellas tienen también que conservar ciertas estructuras desde lo que implican los discursos hegemónicos, sí son mujeres que se pronuncian a mm, ser diferentes a María, ¿sí? Entonces ya alzan la voz,
le reclaman al esposo, le reclaman al papá, no tienen por qué apostarle al status quo del matrimonio, apuestan por una soltería y eso no se lee en ningún discurso escrito por hombres de la época. Por eso decimos, esta es una literatura escrita por mujeres que viene a convertirse en lo femenino, ¿no? En esa categoría que llamamos lo femenino de la escritura, que eso es un debate, por supuesto, álgido, algunos están en contra, otros están a favor, pero que si hay marcas diferenciales, las hay. Para ya ir cerrando, profe, le queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted, aunque ya hemos hablado un poco de eso, que es el principal legado que deja Gualdina Dávila a las escritoras del siglo XXI? Bueno, yo creo que Waldina no solo a las escritoras, sino a todas las niñas que están acá hoy presentes, a nosotras las profesoras, a las mujeres del general, a mi madre, a mi abuela, ¿cierto? A la esposa del profesor, a todas las mujeres, a tu hija, nos dejan más que dejarnos una enseñanza, como tú lo postulas allí, nos provocan, dejan es una provocación a decirnos, aquí estamos las mujeres, nosotras también construimos la nación que habitamos, nosotras también formamos parte de la historia que cubre este país y es el momento de pronunciarnos. Ellas se atrevieron a hacerlo mm, porque querían provocarnos y yo creo que la provocación logró su objetivo y por eso hoy hay niñas periodistas, comunicadoras, porque la palabra nos otorgó ese poder de hablar. Y cuando la mujer empezó a hablar, empezó a cambiar la historia. Y estas mujeres no solamente hablaron, sino que lo dejaron escrito. Eso las hace más grandes todavía. Y ya como última pregunta, ¿qué consejos o qué consejo le daría a las estudiantes y egresadas del programa de comunicación social y periodismo que aspiran a ser escritoras? Esta es la electiva, bueno, nosotros tenemos la electiva de periodismo y literatura. Yo orienté esa electiva, de hecho el microdiseño lo hicimos los profesor Juan Carlos y yo. Tejimos ese microdiseño y tenemos allí un corpus de escritores. Y cuando hicimos el microdiseño, dijimos, este microdiseño tiene que ser ruptural, porque la narrativa, ustedes hemos hablado en la narrativa, ¿sí? Que es ficción, pero la no ficción también tiene escritoras muy grandes desde el periodismo literario. Entonces, ¿qué hicimos en este microdiseño? Dijimos, no, es cierto, está Truman Capote, está el maestro Hoyos, por supuesto, están los grandes del periodismo literario, pero ¿y qué pasa con las mujeres? Es que también hay grandes periodistas literarios. Entonces, si ustedes observan el microdiseño, nosotros le apostamos allí a leer también a escritoras como Svetlana Alexievich, a Oriana Fallaci, a Leila Guerriero. También tenemos, se me escapan aquí, de las últimas que trabajamos, eh, la mexicana, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue ahorita de tanto cansancio, estoy dando clases de esta mañana. Elena Poniatowska, ¿sí? Porque las mujeres desde la no ficción también publican, son grandes cronistas, son grandes, por lo menos Oriana Fallaci, la primera mujer italiana que fue reportera de guerra. ¿Por qué no las leemos en las clases de periodismo? Sé que están los grandes periodistas, sé que por supuesto no hay que dejar al lado a Gabo y a todo ese periodismo literario que de la mano de la literatura teje esos nuevos discursos de la crónica y del reportaje con los elementos que la literatura y la ficción le presta, pero allí en esa lista hay mujeres. Y yo pienso que una de las propuestas para estas escritoras, porque ustedes hacen parte de ese equipo, es también empezar a leer estas mujeres, reconocerlas en sus discursos, integrarlas en los discursos que ustedes también habitan y de una u otra forma enriquecerse con estos textos, porque si uno quiere ser muy buen escritor en un género, pues hay que leer a los mejores. Y dentro de esa lista tenemos muy buenas mujeres escritoras de literatura no ficción. Entonces, es una de las primeras invitaciones que les hago aquí a mis queridas estudiantes.